Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo taller. Esta vez vamos a comenzar el taller de IoT o de Internet de las Cosas, que iba a ser una serie de videos donde vamos a aprender a, a programar, a conectar dispositivos IoT a un servidor en la nube para que para poder recibir la data de ese dispositivo, poder recibir la data en el servidor y luego poder procesarla como dato para la toma de decisiones, la resolución de problemas, lo que necesitemos, ¿no? Lo que necesitemos resolver o el problema que estemos enfrentando. Y también el sensor pues va a depender del tipo de información o lo que se conoce como features necesario para saber también qué tipo de sensor usar, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a aprender. Vamos a aprender la arquitectura, ¿no? Cómo comienza con el tipo de sensor, el protocolo o la forma de comunicarnos para que ese dato llegue al servidor y bueno, y en el servidor ya procesarlo con algún programa de inteligencia artificial, de ser necesario, o puede ser de repente una herramienta de estadística, ¿no? Como les digo, dependerá mucho del problema, ¿no? Recuerden siempre comenzar por el problema, ¿ok? Pero bueno, vamos a comenzar entonces. Hoy día vamos a repasar un poco los conceptos de electrónica básica, ¿ok? Vamos a repasar un poco los conceptos de electrónica básica. Voy a hacer esto un poco más pequeño para que se pueda ver. Ya. Ok, entonces, a ver, vamos a recordar un poco con IoT algunos términos como por ejemplo el MSU, ¿no? El MCU, ¿no? Que es una unidad de control, ¿no? Es un microcontroller, ¿no? Es una unidad, es un microcontrolador, ¿no? Es, es como que la unidad de procesamiento más básica que hay en electrónica, que normalmente está compuesto de los siguientes elementos. Vamos a hacer nuestra cajita por acá, ¿no? A ver si nos alcanza con esto. Tiene una ROM, ¿no? Que es una Memory Only Read, ¿no? Es una memoria solo de lectura. Tiene el CPU, que es la perdón, unidad de procesamiento, y la RAM, que es es una memoria eh, de escritura, ¿no? En la RAM, que es Random Access Memory, ¿no? Esta es una ROM, que normalmente la ROM normalmente la ROM tiene, no se puede escribir tan fácilmente, entonces normalmente tiene, por ejemplo, el firmware, que en este tipo de microcontroladores se le llama firmware y no se le llama sistema operativo, ¿ok? Los microcontroladores no tienen sistemas operativos, ¿no? Tienen firmware, ¿no? Entonces aquí normalmente va grabado el firmware para que no se borre y pueda bootear, ¿no? Pueda levantar. Luego tienes, perdón, luego tienes el CPU, ¿no? Que es la que se encarga de hacer todas las operaciones lógicas. Y bueno, y en la RAM es donde se va a almacenar las variables, por ejemplo, ¿no? Que vayas a usar en tu código, en tu, en tu código, cuando ya haces cuando haces el código, el pseudocódigo, las instrucciones, vas a crear variables. Esas variables, donde se va a almacenar de manera temporal la información, se van a almacenar en la RAM, ¿no? Y bueno, esta es tu unidad, tu MSU, ¿no? Ok, voy a poner esto un poquito más acá arriba. Ok. ¿Qué más tenemos? Algunas características, como les decía, no usa sistema operativo, ¿no? Usan firmware, ¿no? Normalmente su frecuencia, ¿no? La velocidad, eso es frecuencias, normalmente están en megahertz, su velocidad. La memoria que tienen, ¿no? La memoria que tienen, está en megabytes, ¿no? Recuerden
las unidades de los procesadores o de la memoria, perdón, el tamaño de memoria está medido por, la unidad más básica es el bit, ¿no? Y luego de eso tienes megabit, que son 1028, no, perdón, luego tienes un bit, un byte, que es 8 bits, y luego tienes el kilobit, que es 1020, que es 1024 bits, o 1024 bytes, perdón, y el megabyte, que sería 1024 kilobytes, ¿no? Y luego viene el gigabyte, que es 1024 megabytes, y así va creciendo, ¿no? ¿Qué más? Y bueno, su arquitectura, ¿no? La arquitectura. La arquitectura es, ya esto es del procesador, puede ser de 8, 16 o 32 bits. ¿Ok? Esa es la arquitectura ya del procesador. Ok, ¿no? Vamos a hacer una línea. O vamos a... Vamos a poner esto más acá. Ya, ok. Entonces luego tenemos otro elemento básico, que sería ahora una unidad más potente que el microcontrolador. Y se le llama el MPU, que es un microprocesador, ¿no? El MPU. Ok, este MPU normalmente ya el CPU viene, no viene en un solo chip, como acá, no viene en un solo encapsulado. Viene normalmente separado. Entonces viene el CPU, que es un procesador, viene su procesador. Luego tienes el ROM, ¿no? Luego tienes el RAM. Ok. Normalmente tienes un ROM, igual que el MCU, el microcontrolador, ¿no? Es de que está separado, ¿no? O sea, ahí está, unido. Y separado tienes la RAM también, ¿no? Perdón. La RAM. Ok. Y esto está unido, ¿no? Ahí está. Y luego, ¿cuáles son algunas características, ¿no? De los microprocesadores? Que estos sí tienen sistema operativo, ¿no? ¿No? Porque ya son más potentes, ¿no? Por ejemplo, una Raspberry Pi, una computadora, por ejemplo. Quizás una Raspberry Pi ya tiene un más RAM, más ROM, más CPU, ¿no? Entonces ya normalmente tiene un sistema operativo, ¿no? Su frecuencia de trabajo, la velocidad, ya está en gigabits. La memoria, su memoria, ya puede estar dado en gigabits, gigabytes. Y su arquitectura puede ser de 32 o 64 bits, ¿no? Entonces, como ven, ya es más, es mucho más potente, ¿no? Entonces, las aplicaciones que se pueden hacer con esto son mayores, ¿no? Ok, entonces vamos a poner esto por acá. Y vamos a ver un último elemento, un último componente de hardware para recordar, que es el SOC. ¿Ok? Ok, el SOC es un, para los que no han escuchado el término, es un System
on chip. ¿Ok? O sea, uh, es un embebido, ya es es como un solo encapsulado, pero que su arquitectura o sus componentes internos ya cumplen una función. Por ejemplo, puede haber un SOC para los celulares, ya viene un encapsulado, no los puedes editar, no los puedes cambiar, ya cumplen una única función, ¿no? Los SOC para las cámaras de video, los SOC para de repente los dispositivos electrodomésticos inteligentes, los aparatos médicos, cualquier hardware que cumpla una única función y que necesite componentes electrónicos, pues puedes encontrar un SOC, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué tipos de SOC existen, no? Eh, por ejemplo, el ESP32, ¿no? Que puede tener esta configuración más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué viene? Por ejemplo, viene un MCU, o sea, un microcontrolador, que ya vimos, ¿no? ¿Se acuerdan del microcontrolador? Perdón. ¿Se acuerdan del microcontrolador? ¿No? Viene un CPU, un ROM y una RAM, todo en un encapsulado. Ok, ese MCU es este de acá, ¿no? Este MCU. Y luego puede tener, por ejemplo, además de eso, este equipo puede recibir entradas binarias, por ejemplo, ¿no? Entradas binarias para comunicarse con el exterior, ¿no? Entradas binarias. Y puede tener algún otro módulo, ¿no? De repente análogas, ¿no? Por ejemplo, ¿ok? Entonces, esto es, por ejemplo, un ESP32, que es un equipo con el que vamos a trabajar en los talleres, que esto puede, como esto tiene entradas binarias o analógicas, o esas también se pueden llamar digitales, ¿no? Yo, por ejemplo, podría conectar un sensor, ¿no? Un sensor y podría conectarlo a una de sus entradas. Entonces, este sensor detecta algo en el espacio externo y este dispositivo se encarga de procesar, de enviar la data. Obviamente, al tener un microcontrolador, nos va a procesar posiblemente data no tan compleja, ¿no? Es decir, no nos procesará imagen ni video, por ejemplo, pero sí de nivel temperatura, ¿no? Entradas analógicas, binarias básicas, ¿no? Que no necesiten tanta potencia. En cambio, si por ejemplo quisiéramos ya procesar video, tipo de video, tipos de audio de repente, voz, ¿no? O sea, necesitamos un procesamiento mayor. Por ejemplo, podríamos usar una Raspberry, que también es un SOC. Una Raspberry. ¿Y la Raspberry qué tiene? Bueno, tiene una RAM, tiene una RAM, también tiene un módulo de entradas y salidas, ¿no? De todo tipo, porque ya como saben, la Raspberry es una de las computadoras más pequeñas que hay. Y lo que ya tiene ya no tiene un microcontrolador. Ahora esta tiene un microprocesador, ¿no? Porque es más potente que obviamente, microcontrolador, ¿no? ¿No? Ok. Ahora, y hay otros tipos y por ejemplo a esto podrías conectarle, ¿no? Podrías controlarle que una cámara de video, ¿no? Una videocámara, ¿no? Que entregue ese tipo de datos, esto lo puede procesar, lo puede trabajar, ¿no? Ya dependerá de la programación que tenga. Ahora, hay otros tipos de SOC, sí, ¿no? Por ejemplo, puede ser un módulo GSM, GSM, GPRS o GPS, ¿no? Entonces, puedes tener aquí otro ejemplo de SOC, ¿no? Puedes tener acá el módulo GPS, ¿no? Y acá puedes tener tu módulo GSM, GPRS, ¿no? Que ya luego también en ese taller vamos a ver
seguramente algo de GPS para saber por lo menos la arquitectura, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Entonces esto puede ser una Raspberry. Y esto puede ser un módulo GPS, ¿no? Entonces, este módulo solo sirve para GPS, por ejemplo, no te sirve para nada más, ¿no? Y es más, podría incorporarse, podría usarse, por ejemplo, como un módulo adicional para la Raspberry o para el SP32, ya dependerá. Entonces, veamos, un poco para recordar lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Ahí en más chiquito. Ok, entonces, hemos comenzado un poco nuestro módulo IoT recordando las cosas más básicas de la electrónica, ¿no? Quizás muchos de ustedes hace tiempo no veían un poco de arquitectura de computación, pero es bueno recordar porque el IoT precisamente tiene su poder en los dispositivos finales de control, en los sensores que podamos obtener data del espacio externo, del contexto, para llevarlo y junto con otro tipo de data, que puede ser Big Data, data que viene de aplicaciones, poder tomar mejores decisiones en tiempo real o de repente automatizar procesos, operaciones, ¿no? Lo que necesitemos, como les digo, ya dependerá del problema que uno quiera resolver, ¿no? Puede ser un problema de cualquiera de las áreas de, del espacio, de la organización, que un poco estemos ayudando a resolver un problema, ¿no? Entonces, hemos visto microcontroladores, ¿no? Hemos visto microprocesadores y hemos visto sistemas o SOC, ¿no? Ok, ahora, estos dispositivos necesitan, esa es la parte de hardware, ¿no? Pero obviamente necesitan un software. Entonces, ok, entonces, esto de acá era el MCU. Vamos a dibujar nuestra línea, ¿no? Y luego vienen los MPU, ¿no? Ok, los MPU, ¿no? Que pueden ser MPUs tipo SOC, ¿no? Con algunos otros componentes que ya les dan una propiedad única, ¿no? Eh, un uso particular, ¿no? Ok, entonces, los microcontroladores, como no usan sistema operativo, usan firmware, entonces tienen una manera distinta de programar otros lenguajes de programación. Son lenguajes de programación más de bajo nivel, se le llama, ¿no? Se acordarán de esa palabra, ¿no? Los famosos lenguajes de bajo nivel. Ok, entonces, esos bajos nivel, el más bajo nivel, por ejemplo, puede ser assembler, ¿no? Luego puede ser C, ¿no? El famoso C. ¿Y qué particularidad se tiene con estos lenguajes de bajo nivel? Principalmente el manejo de memoria, ¿no? O sea, con estos lenguajes, claro, uno puede meterse en memoria y poder manejar memoria, mover bits, llevar la información de un lugar a otro, ¿no? Entonces, pero eso quizás el uso va a depender, ¿no? De lo que se necesite, ¿no? Entonces, en la práctica, muy poco se maneja con Assembler o con C, ¿ok? Porque lo que se busca hacer o se le ha encontrado un valor al hardware en realidad en más alto nivel, es decir, en instrucciones más cercanas a lo humano, ¿no? El problema del bajo nivel es que, o sea, necesitarías aprender estos lenguajes de programación si tu objetivo es resolver problemas un poco más de hardware, ¿no? Porque es enviar o recibir, te comunicas con la máquina a nivel de casi bits, ¿no? Puros bits. Entonces, en cambio, en lenguajes de alto nivel es más bien ya te comunicas, o tiene un enfoque más de resolver problemas más humanos, ¿no? Más que de máquina, ¿no? Que tienen otros enfoques. Entonces, ya cuando hablamos de, por ejemplo, microprocesadores, o cuando ya vamos hablando de lenguajes de más alto nivel, por ejemplo, podemos encontrar acá el famoso C++, podemos encontrar Java, podemos encontrar C Sharp y podemos encontrar Python, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora, de hecho que si vas a trabajar en microcontroladores vas a necesitar programar en C. De repente, no sé, C++ y con un compilador ya transformarlo a un lenguaje de bajo nivel. En realidad, con todos los lenguajes de programación de alto nivel, no, con ese lenguaje tú no te puedes comunicar con las máquinas, ¿no? Con el procesador. Necesitas un compilador o alguien que lo convierta a lenguaje máquina y con eso puedas programar, ¿no? Programar en los procesadores. Ok, bueno, entonces, esto era un poco el primer taller que quería compartir con ustedes de temas de IoT. Un poco el objetivo de esto es que tengan una base o por lo menos recuerden, los que ya vieron esto en algún momento,
cómo es un poco la arquitectura del computador básico, ¿no? Porque vamos a trabajar con el SP32, por ejemplo. También incluso podemos trabajar con Raspberry Pi, si es que queremos hacer algún proyecto con Compute Vision, ¿no? O con algún otro SOC, como el Tiny Machine Learning, que son SOC, System on Chip, pero que tienen inteligencia artificial, ¿no? Tienen tensores en vez de procesadores. Entonces, es bueno entender un poco, ¿no? Que saber que no usan sistemas operativos, que usan firmware, el tema de las memorias, su arquitectura, el lenguaje de programación que se usa, entre otros detalles. Bueno, entonces, nos vemos en un siguiente taller donde ya vamos a ver arquitecturas ya a nivel de protocolos de comunicación como Wi-Fi, como LoRaWAN, como Sigfox, como GPRS, entre otros. Nos vemos en un siguiente taller. Cuídense.